Bueno, hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor, contentos de que podemos estar nuevamente en su casa. Bueno, también rogamos por los hermanos que están enfermos, ¿cierto? Orar siempre por ellos, recordarlos. Y esta mañana quiero que veamos un tema, vamos a hacer un pequeño cambio en el calendario, que creo que es importante y tiene que ver con lo que ustedes están viendo ahí. La disciplina en la iglesia, lo que enseñan las escrituras. Nosotros tenemos que tener como iglesia no solamente un concepto correcto de lo que es la disciplina, sino también una práctica, ¿cierto?, de disciplina cuando se amerita. La Biblia lo enseña, la Biblia lo prescribe y hacemos bien nosotros en escuchar lo que dice el Señor en su palabra. Am, Introduciéndonos un poquito antes de tener otro momento de oración, tarde o temprano, hermanos, la iglesia se ve enfrentada a situaciones y tiene que enfrentar justamente la disciplina. Sin embargo, las primeras ideas que se tienen de esto no son positivas. Pensamos en disciplina y al tiro, ¿cierto? Pensamos, wow, pero ¿por qué? ¿Acaso Dios no es amor? Pero la disciplina es parte del ejercicio y de la dinámica de una iglesia saludable y sana. Y de hecho, en general, muchas veces, tristemente, los líderes de una iglesia prefieren pasar por alto, ¿cierto? Lo que es malo. Y este proceso, ¿cierto? Que implica muchas veces pasar tiempo o enfrentar situaciones no agradables, a muchos líderes, ¿cierto? Les es mejor pasar por alto. Pero, hermanos, cuando tratamos cosas que tienen que ver con la vida cristiana, con lo que Dios espera de cada creyente, no podemos, como iglesia, ¿cierto?, pasar por alto lo que es malo. Dios no lo ha hecho, ¿cierto? Por eso Cristo muere en la cruz. ¿A causa de qué? A causa de pecados, de mis pecados, de sus pecados. Entonces, por eso es importante, hermano, en esta mañana que nosotros aprendamos sobre este tema, pero a la luz de lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿cierto? También, como una iglesia que busca al Señor, que se aferra a su palabra, y una iglesia que pretende ser bíblica, sanamente bíblica, también tiene que aplicar esto. Ahora, antes de entrar en el primer punto, hay a lo menos 7 puntos que quiero ver esta mañana. ah, Deseo orar de nuevamente al Señor. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú en tu gran misericordia también a veces nos disciplinas justamente como lo hace un padre a su hijo. Señor, ayúdanos a entender qué es lo que enseña tu palabra sobre esto, para que podamos pensar bíblicamente. En toda área de la vida existe el orden, la disciplina, y por supuesto en la iglesia de Cristo que tú compraste con tu sangre también. Señor, ayúdanos a entender lo que enseña tu palabra en esto, para también no ser, cierto, ignorantes sobre lo que tú enseñas, sino por sobre todo ser ignorantes del carácter tuyo que se plasma a través de estos mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero que veamos es esto. ¿Por qué razón la iglesia no disciplina? Y en términos generales esto se ve, ¿cierto? Y estoy hablando en términos generales. En la mayoría de las iglesias se prefiere, como ya dije, pasar por alto. A lo menos hay tres cuestiones que tienen que ver o razones que podemos nombrar de por qué a veces en las iglesias hay un desorden total. Siempre escuchamos, hermanos, incluso aquí en Pitrufquén, hemos escuchado de otros lados, y no quiero mencionar nombres, no conozco tampoco mm, en algunos casos nombres y casos, pero ¿cuántas veces hemos escuchado que en tal iglesia hay un desorden total, ¿cierto? Hay pecados, no se sancionan, y hay pecados flagrantes y se pasan por alto, incluso, ¿cierto? A personas que están involucradas, incluso en los liderazgos, ¿cierto? Es conocido por muchos que tienen una doble vida, aún así siguen actuando como si nada pasara. Pero ¿por qué pasa eso? Hermano, a lo menos tres cosas que quiero mencionar. Primero, hay un desconocimiento o descuido de parte de la iglesia y por sobre todo de sus líderes de cuál es el estándar de la iglesia y de lo que la Biblia dice al respecto. En especial el estándar de santidad que Dios espera de su iglesia. Primero entonces un descuido, ¿cierto? Un desconocimiento por otro lado, pero también un segundo aspecto tiene tiene que ver también con una cuestión que es un poquito más diferente y de hecho es una situación que ocurre muchas veces cuando
Los jueces no aplican justicia, ¿cierto? Se les acusa de prevaricación. Todo creyente o toda persona que conoce al Señor, que actúa, ¿cierto?, en desobediencia, como David lo dice en el Salmo 51, ¿cierto? Por eso él dice, ten piedad de mis rebeliones. Él sabía lo que estaba haciendo. Otro sinónimo, obviamente, es rebelión, justamente es prevaricación. Y en este segundo punto, la falta de comprensión de parte de la iglesia también se incluye no entender, ¿cierto?, que el pecado debe ser sancionado, debe ser, ¿cierto?, denunciado, debe ser desvelado. Pero la tendencia es hacer la vista gorda. ¿Ha escuchado esta expresión? Hacer la vista gorda. En generalmente esto es casi cultural. Nadie quiere involucrarse. No, yo no he visto nada. No, hágalo usted, que lo haga otra persona. Tenemos una cultura de no enfrentar las situaciones, pero sí de hablar mucho detrás de las espaldas. Pero nos cuesta enfrentar las situaciones cara a cara muchas veces. Y eso no es correcto. La falta de comprensión de parte de la iglesia es, obviamente, confrontar el pecado, se prefiere hacer vista gorda y las personas tienden a no enfrentar lo malo, sino más bien a esperar que otro lo haga y la tendencia sigue igual. Una tercera cosa, hermanos, tiene que ver con una mala comprensión y una tergiversación de lo que significa juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Han escuchado esto? ¿No te has visto tú a ti mismo? Muchos pueden pensar así, y de hecho lo hay. Bueno, sí, me gusta que la iglesia me ayude, eso me encanta, pero si tratan de corregirme, eso no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a metérselo en mi vida personal. Hermano, tristemente a veces se piensa así. Sí, me gusta que me ayuden, que me digan que cosas buenas, pero no que me digan o no que me corrijan. Tristemente eso, incluso el pastor MacArthur lo señala de la siguiente manera. La declaración de Jesús interpretada y aplicada erróneamente de que no debemos juzgar para no ser juzgados, se ha utilizado para justificar la tolerancia de todo tipo de pecado y falsa enseñanza. Las ideas de que la privacidad de cada persona debe protegerse esencialmente y de que cada uno, ¿cierto?, quien es responsable solo de sí mismo, ha envuelto a gran parte de la iglesia bajo el disfraz del falso amor y humildad ficticia que se rehúsan a pedir cuenta a otros. Y algunos cristianos, al igual que muchos incrédulos, están dedicados a esta idea antibíblica de vivir y dejar vivir. A veces nuestra teología, en este caso, se arraiga más en la cultura, no en la escritura, en lo que dice la palabra y toda la razón, ¿cierto? En esta pequeña cita del pastor MacArthur. No te metas, deja vivir. Tres razones. Hay más, hermanos, que podríamos mencionar. Pero déjenme mencionar un primer versículo para que entendamos un poquito qué es lo que Dios está esperando de cada creyente. Si quieren acompañarme a Primera de Pedro, por favor. Es un de los versículos claves. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Notemos lo que dice este pasaje que es muy importante. Ya estamos viendo que al encontrarnos con la palabra del Señor, Dios espera algo de los creyentes. ¿Qué espera el Señor? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, ¿cierto? Estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si yo hago un resumen, hermanos, primero, Dios espera que yo sea un hijo obediente. Y les doy un ejemplo práctico. La Biblia dice, no os dejéis de con. Eso es un mandamiento tan sencillo y a veces somos tan desobedientes en desobedecerlo. Nos da la misma si faltamos a la iglesia una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero la Biblia está en clara en eso. Dice Primera de Pedro, ser un hijo obediente. Segundo, ser un creyente que ha dejado los deseos pecaminosos, las tendencias pecaminosas que hay en el corazón. Ya no deben, ¿cierto?, florecer en un creyente.
la rabia, la ira, las malas respuestas. Por otro lado, Primera de Pedro 1, 14 al 17 también menciona que Dios espera que seamos creyentes que buscan la santidad en toda su conducta. El texto dice claramente, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿En qué tengo que ser santo? Y miren lo que dice, en toda vuestra manera de vivir. No solamente aquí, en donde todos, ¿cierto? Nos miramos y wow, se irradia santidad en sus rostros, en nuestras caras. Pero afuera, ¿cómo nos conducimos? En los negocios, ¿cómo los hacemos? En los tratos que hacemos con las personas. ¿Somos santos? ¿Buscamos la santidad de Dios? Hermanos, el primer punto tiene que ver con esto. ¿Por qué la iglesia no disciplina? Pueden haber más razones, pero al menos estas tres, ¿cierto? Tienen que ser extirpadas de nuestra mente, ¿cierto? Ya las mencioné, la actitud de descuido y de desconocimiento. No debemos caer en eso. Por otro lado, la tendencia a no meterse en problemas, a que lo haga otro, o hacer la vista gorda. Tercero, ¿cierto? La cultura de malinterpretar el concepto de juzgar. Ah, ¿quién eres tú para juzgar? Segundo punto, definición bíblica. Necesitamos definiciones, por supuesto. ¿Qué es la disciplina bíblica? Déjeme leerle un par de definiciones. El pastor Miguel Núñez dice, la disciplina de la iglesia no es punitiva, pues Cristo pagó por nuestros pecados al dar su vida en la cruz del Calvario. Por el contrario, el propósito de la disciplina es redención, corrección, protección y purificación, así como evitar consecuencias mayores en la vida de aquellos que han pecado. Esta es la razón por la que la persona en disciplina es removida temporalmente de cualquier posición de liderazgo que ocupa la iglesia, no como una forma de castigo, sino precisamente para que pueda ocuparse en formar y desarrollar su carácter, al fin de que una vez transformado el carácter, él o ella pueda volver a servir al Señor en medio de su pueblo. Y podríamos agregar, servir en medio de su pueblo en santidad. Otro autor, ah, en el libro Miembros Saludables de una Iglesia de Faro de Gracia, dice lo siguiente. La iglesia es un lugar donde todo debe hacerse decentemente y el orden es necesario para la edificación y la disciplina también es necesaria en la vida de los creyentes. Casi todos los autores apuntan a un mismo concepto. Hermanos, la disciplina en la iglesia es una práctica que debería ser normal. Y con esto, entiéndanme, normal cuando debe de aplicarse, porque no es grato, es triste de hecho, estar haciéndolo todo el tiempo, pero es parte. Otro autor, Clunin, dice lo siguiente, la disciplina en la iglesia busca la gloria de Dios, la pureza de la iglesia y la corrección del ofensor. La disciplina fiel disuadirá a otros de pecar y evitar los juicios peores. Teniendo en cuenta las opiniones anteriores y considerando los elementos bíblicos trascendentales de la disciplina, orden, santidad, carácter, servicio y otras más, podemos resumir la idea de la siguiente manera. Y aquí hay una definición, hermanos, que he escrito y se las voy a leer para que ustedes entiendan, porque engloba un poquito más qué es lo que significa la disciplina. La disciplina bíblica es correctiva, tomando todas las opiniones, ¿cierto? Este es un resumen. Es una práctica necesaria en la iglesia, pues la santidad es la marca de todos los creyentes que han sido llamados. Y hermanos, esto se ve claramente en la escritura. Los creyentes son llamados a ser santos. Pablo escribe a los corintios, a los santos y que son llamados o llamados a ser santos. Sigo leyendo. Ahora, no es disciplina, dice el texto, punitiva, como dice el pastor Miguel Núñez, ¿cierto? No es disciplina punitiva, pues Cristo pagó por nuestros pecados al dar su vida en la cruz en el Calvario. Sin embargo, aunque Dios puede aplicar la disciplina punitiva drásticamente, y debemos recordar qué es lo que pasa, hermanos, en las instrucciones de Pablo en la Santa Cena o cuando hacemos la Santa Cena. ¿Se acuerda? Cuando Pablo exhorta a los corintios a pensar bien
en lo que están haciendo, porque pueden estar comiendo juicio para sí. Por eso muchos, dice el texto, están enfermos, debilitados y algunos duermen. ¿Qué significa eso? Que han muerto por la disciplina punitiva de parte de Dios. Sigo leyendo, hermano, esta definición. La disciplina bíblica es correctiva y es una práctica necesaria en la iglesia por la santidad y la marca de todos los creyentes y amados. Ahora, no es disciplina punitiva, pues Cristo pagó por nuestros pecados al dar su vida en la cruz del Calvario. Sin embargo, aunque Dios puede aplicar disciplina punitiva drásticamente en casos de endurecimiento rebelde, en su misericordia ha dado a la iglesia la posibilidad de que el creyente enmiende su pecado por medio de una respuesta a la predicación bíblica, que es el medio directo de cambio. Recuerde que la palabra es útil para redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre cierto de Dios sea preparado para toda buena obra. La Biblia incluye la predicación constante dominical, debe ser suficiente para que yo entienda, hermanos, que Dios desea de mi santidad. No necesito esperar un proceso de disciplina. Por eso que los hermanos, los creyentes debemos reaccionar a qué cosa? A la palabra predicada. Por eso es importante escuchar la palabra predicada. Sigo leyendo. En su misericordia Dios ha dado a la iglesia la posibilidad del creyente enmiende su pecado por medio de una respuesta a la predicación bíblica, que es el medio directo de cambio. Pero en los casos más difíciles, justamente, es por medio del proceso mismo de la disciplina. Ahora, la disciplina es necesaria porque mantiene la santidad de la grey o de la iglesia. Inculca el temor reverente a Dios, protege al infractor de juicios más severos de parte de Dios y lleva al creyente por un proceso necesario de autoconfrontación y recapacitación sobre sus acciones pecaminosas mientras dura la disciplina. La persona debe ser removida temporalmente de cualquier labor o posición de liderazgo en la iglesia, no como una forma de castigo, sino precisamente para que pueda ocuparse en reformar y desarrollar su carácter por medio del proceso mismo de reflexión y arrepentimiento que incluye la disciplina y que Dios espera de cada creyente por medio de la conversión. ¿Y qué es la conversión? Es una vuelta al camino correcto. Hermanos, la disciplina básicamente se practica en la iglesia no por un deseo de venganza, sino para buscar la santidad de Dios y por amor, de hecho, para que el creyente no sea castigado severamente. Y hay algo especial en esto, porque el proceso implica, como dice el pastor Miguel, un tiempo necesario en donde usted y yo debemos pulir nuestro carácter. ¿Y qué falla siempre a veces en nuestra vida, hermano? Cuando respondemos mal, por ejemplo. Eso es el carácter. Nuestro temperamento se dispara y no somos capaces de controlar nuestras pasiones. Y decimos y hacemos cualquier cosa. Hermano, esto no es algo nuevo. Pablo escribe a los Corintios y dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque habían desórdenes, peleas, inmoralidad en la iglesia incluso, y de hecho había pecado y nadie hacía nada. Habían perdido toda sensibilidad en cuanto al pecado. El carácter, hermanos, es una de las cosas que el creyente tiene que ir puliendo en el proceso de su vida y su peregrinación. Nuestros hijos tienen que aprender. Por eso hemos hablado con los ancianos y yo antes de empezar una serie del Antiguo Testamento necesitamos enseñar a lo menos un par de temas sobre criando hijos piadosos. Está pendiente eso y es lo que viene a continuación. Pero hermanos, también es necesario entender cómo nuestros hijos llegan a ser obedientes. A veces tienes que hablarle una, dos, tres veces a tu hijo. ¿Qué pasa ahí? No solamente tú has perdido la autoridad que tienes ante el Señor, sino que tu hijo no está aprendiendo lo que significa la obediencia. Peor aún, nosotros a veces podemos tener años en la iglesia, pero nuestro carácter no ha cambiado. No nos gustan que nos llamen la atención. No nos gustan que nos digan, estás mal. Explotamos. Nuestro orgullo, ¿cierto?, se infla y nuestra mente, tristemente, a veces se ciega.
o se embota, que es peor. Hermanos, ¿por qué la iglesia no disciplina? La tendencia es que las cosas se echen a perder. No quiero discutir este tema que es un poco complicado. Una vez utilicé una palabra, la entropía, ¿cierto? La tendencia es que todas las cosas se echen a perder. Hey, mi hijo me explicaba, papá, bueno, tienes que definir bien lo que significa eso. Pero el concepto es que siempre las cosas tienden a echarse a perder, ¿sí o no? Las amistades, la comunión. Siempre lo mencionamos con el típico ejemplo del tomate podrido en una caja de tomates. ¿Qué pasa? Espera un tiempo y verás que toda la caja queda en desuso, porque todo tiende a echarse a perder. Nosotros mismos vamos, a veces somos disciplinados, pero el tiempo nos lleva a ser indisciplinados. Somos rigurosos, pasa un tiempo, empezamos a ser tolerantes. Y hermanos, el mundo nos empuja no hacia la santidad, sino a todo lo contrario, a pasar por alto lo que es malo. Tercero, ¿cuándo es necesaria la disciplina? Una buena pregunta. Más de alguna vez hemos sido testigos de los berrinches de un niño en un supermercado. ¿Lo ha visto? ¡Wow! Y peor aún, la paciencia de esa mamá. Paciencia pecaminosa. Por supuesto, no podemos inmiscuirnos. Son clientes, no son creyentes. Hermanos, las cosas en una iglesia son muy diferentes. De hecho, la disciplina es un deber. Pues Dios disciplina a sus hijos y el Señor mismo ha ordenado a la iglesia a corregir el pecado y si es necesario, disciplinar al pecador. Incluso la Biblia también habla de excomulgar a un pecador que no quiere arrepentirse. Primera de Corintios 5:1 al 13, Pablo reprende a la iglesia de Corintios por permitir la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, exigiendo la excomunión inmediata de ese pecador. Saquen a ese perverso del medio, dice la epístola. De hecho, reta a los corintios, bueno, ¿y ustedes están envanecidos? ¿Acaso nadie puede juzgar esta situación? Y después viene una exhortación de Pablo, en donde sigue exhortándolos a que reaccionen. Hermanos, 1 Corintios 5:11 incluso dice, si alguno llamándose hermano fuere, ¿se acuerdan? Borracho, maldiciente. Déjenme leerle una versión diferente. Pero en cada carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, y ese es el punto, hermanos. No, yo soy creyente. Llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Hermano, eso dice el texto bíblico. Es palabra de Dios. Es por esa razón que nuestros hijos, y ahí donde de repente tenemos, los padres podemos tener discusiones. No te juntes con este, no te juntes con este otro. ¿Lo has escuchado por ahí? Nuestras madres en el contexto de nuestra adolescencia siempre estaban ahí. No te juntes con esta persona. Uy, qué pesar mi mamá. Pero pucha que con el tiempo uno recuerda y dice, ¿qué razón tenía? ¿Cuánto tiempo perdí? Con personas que nunca fueron un beneficio para mi vida espiritual. Hermanos, pero en esta carta quiero aclararles, 1 Corintios 5:11, que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, sea inmoral. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas, cierto, que engañan a sus esposas? Y yo incluso he sabido de pastores en esa situación y siguen pastoreando. Pero la Biblia es clara. Si tú conoces a alguien que es llamándose hermano, fue de inmoral, avaro, idólatra. Y me gusta esta versión porque menciona otro término que lo traduce de otra manera, simplemente calumniador. ¿Y qué es un calumniador, hermanos? Levantar un falso testimonio de otra persona, hablar mal de otros. Eso parece que en esta cultura es normal. ¿Cómo son los trabajos? ¿Cómo es el ambiente laboral? Piensa un poquito.
Pero peor, hermanos, es que en la iglesia suceda que hayan calumnias, que hayan falsos testimonios. Tito 3, 9 al 11 señala explícitamente que al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación debe ser desechado. Tito capítulo 3, versículos 9 al 11. Un autor comenta, se puede actuar drásticamente y expulsar a esa persona de la comunidad cristiana por el hecho de que se niegue a reaccionar positivamente ante las dos amonestaciones, da motivos para que se actúe de esa manera e indica que es necesario hacerlo. Al hombre que cause divisiones, dice el texto ahí, después de la primera y segunda amonestación, debe ser desechado. Ahora, hermanos, tengo una lista y déjeme leerle rápido de situaciones que son necesarias corregirlas. Jesús entiende que hay un subproceso o un proceso. Primero llamas al hermano, le reprendes para que actúe bien y vamos a verlo porque hay un conducto regular para eso que es Mateo capítulo 18, nuestra cita que hemos leído. Pero en términos generales, a lo menos tengo 39 casos en los que es necesario la exhortación. Y si eso no cambia, disciplina, hermanos. Por ejemplo, Dios no permite el desorden. Miren, busque primera, por favor, o segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, 6. Dice el texto claramente, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande como desordenadamente. Sigue diciendo el texto, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En este contexto, hermanos, está hablando también de los ociosos en cierto sentido. Porque el versículo 7 también nos ayuda a entenderlo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Fíjense que Pablo dice, nosotros no teníamos ningún problema de ir a visitarnos a ustedes, pero tratamos de conducirnos lo más santamente posible para no provocar tropiezo. Y hermanos, el concepto de andar desordenadamente incluye no solamente el andar ocioso, por eso que el texto dice en el 10, porque también cuando estamos con vosotros ordenamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermanos, Pablo no está diciendo que compartir la mesa con tu hermano sea malo. De hecho, es beneficioso. Es parte de lo que hacía la iglesia primitiva. Lo que está corrigiendo es un desorden de creyentes en el contexto de que no hacían nada, se entremetían en los hogares y provocaban, por supuesto, conflictos propios de alguien que está ocioso. Pero andar desordenadamente, hermanos, también implica, por ejemplo, faltar a la iglesia, no decir dónde estás, no tomar en cuenta a los líderes de tu iglesia. Hermanos, uno con el pasar del tiempo va observando los diferentes caracteres de las personas. Pastor, no puedo venir este domingo, tengo esto. Perfecto. Hay un alto concepto, hay un orden, pero tristemente no es la mayoría. Eso es un desorden. Hermanos, déjeme mencionarle la lista. Dios no permite el desorden. Ya di la cita y no voy a leer todo. Segundo, Dios no permite la ociosidad, segunda Tesalonicenses 3:11, lo acabamos de leer.
Dios sanciona al que no quiere arrepentirse. Por eso Romanos dice, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. 4, Dios sanciona el no perdonar. No, a esa persona yo no la perdono. Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué va a hacer? Tampoco les va a perdonar, porque la esencia del creyente es decir, me equivoqué, perdóname. Dios no permite la hipocresía, hermanos. Romanos 2:21, Gálatas 11, Colosenses 3:8. Dios no permite el pecado continuo. Romanos 6, Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. Dios no permite la jactancia y la soberbia. Romanos 11, Santiago 3:14. Dios no permite los cismáticos. ¿Y qué son los cismáticos? Busque Romanos capítulo 16, por favor. Romanos 16, 17. Romanos 6, 17, 18 y 19. Miren, hermanos, el tono de Pablo. Más os ruego. Hermanos, a veces nosotros no entendemos lo que significa eso. Más os ruego. Imagínense la imagen de Pablo. Está, por favor, hermanos, les pido, les ruego. No es algo que se tenga que pasar por alto. Dice el texto, más os ruego, hermanos, que os fijéis, ¿cierto? En los que causan divisiones y tropiezos en contra de qué cosa. ¿Es importante la doctrina? No, eso es secundario. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Pero miren, hermanos, que os fijéis. ¿Cuál es la tendencia? Vimos al principio, ¿por qué la iglesia no disciplina? Ah, que yo no me quiero meter en problemas, que otro lo haga. Es más fácil hacer la vista gorda. Pero miren la tonalidad de Pablo, el corazón de Pablo. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que juntéis con ellos, tomen cafecito y, ¿qué más? Pelen al liderazgo de la iglesia. Eso no dice el texto. Dice que os apartéis de ellos. Hermanos, noten la connotación. Y de hecho, fíjense lo que dice el 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Porque vuestra audiencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En el día de hoy hay hermanos, tanta confusión al respecto. Pablo también lo dice a los corintios. Sean niños, ¿en qué? ¿Se acuerdan? En pensar mal, en hacer niños en el sentido de que no hagan lo malo. Y aquí Pablo repite algo parecido, ¿cierto? Sean sabios. Ser sabio significa, ¿tengo que decir todo? Tengo algo contra un hermano. ¿Tengo que decirle todo al hermano? Es que tú eres. Y enviarle un trato, ¿cierto? Que se espera, de acuerdo a Mateo 18, se trata después de una ofensa, de un ataque personal. Sigo con la lista. Dios no permite la hipocresía, no permite el pecado continuo, no permite la jactancia, no permite a los cismáticos. Cismático, como ya dije, significa a los que causan división o cisma, división. Sigue diciendo, Dios desecha también a los que causan división. Tito, Judas 19 lo dice claramente. Dios, hermanos, no permite la fornicación tampoco. Es un pecado grave ante los ojos del Señor. Jóvenes y jovencitas, ¿es correcto tener relaciones prematrimoniales? La Biblia lo dice claramente. Es un pecado ante los ojos del Señor. Aunque nadie te vea, ni tus padres te vean, ¿quién te está viendo? Es lo primero que aprendíamos antes, ¿se acuerdan en las clases? Dios es omnipresente, pero también Dios es omnisciente, todo lo sabe, está en todos lados. Pero cómo y en qué manera, cierto, tristemente a veces se dan situaciones en nuestras propias iglesias, hermanos.
Dios no permite a los avaros. A veces no pensamos en esto. ¿Has escuchado esta palabra? Esta persona es súper avara. Dios no permite a los idólatras. Primera de Corintios capítulo 5 del 11 en adelante, hay una lista, una lista que sigue de la siguiente manera. Dios no permite a los idólatras. Dios no permite a los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Los que dicen maldiciones. Primera de Corintios 5. Dios no permite a los borrachos. Eso es claro en la palabra. Dios no permite a los ladrones, a los adúlteros, a los estafadores. Dios no permite a los irreverentes. Dios no permite la insurrección femenina. Porque Pablo dice claramente en Timoteo, ¿cierto? A la carta pastoral, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sujetas. En una cultura feminista, eso es una ofensa tremenda. ¿Por qué, hermanos, la presencia general en nuestra iglesia, en el liderazgo, en la dirección, incluye solo varones? Porque ese es el modelo de la palabra del Señor y la palabra no cambia. El mundo cambia constantemente, pero la palabra no cambia. Cuando digo insurrección femenina, de hecho, si hay algo que se repite mucho en el Nuevo Testamento, es que las esposas estén sujetas, ¿a quién? A sus maridos. Si tú quieres honrar al Señor, bueno, sujétate a tu marido. Eso no tiene nada que ver con machismo. Tiene que ver con lo que dice la palabra del Señor. De hecho, a los hombres, ¿qué se les pide en Efesios capítulo 5? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Así que cuando te manden a comprar, hazlo alegre, ¿cierto? Trae pan. Hermano, el estándar es altísimo. Como Cristo amó a la iglesia. Dios no permite la adulteración del evangelio. Hermano, Hugo nos está enseñando Gálatas. ¿Y saben qué es lo que dice Pablo? Estoy sorprendido, estoy anonadado, maravillado. ¿Por qué? Porque no existe otro evangelio. Así que cualquiera que os predique otro evangelio sea anatema. Y la palabra anatema significa sea entregado al juicio más severo que pueda haber. Y ese juicio es el de Dios. ¿Es importante la doctrina? Pregunto otra vez. Si no fuera importante, Pablo no diría eso. Sigo con la lista. Dios no permite los celos, algo tan trivial muchas veces. Gálatas capítulo 5:20 los menciona como parte de los frutos de la carne. Dios no permite la ira desbordada. Miren, este versículo tenemos que leerlo. Efesios 4:31, por favor. Efesios 4:31. Miren el imperativo. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Cuánta gente está amarga? ¿Cuánta gente guarda rencor en su corazón? Pablo dice, sácalo de ti. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ira. ¿Cómo se manifiesta la ira? A los gritos, ¿cierto? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu hogar? ¿Tienes que gritar? ¿Tu tendencia es gritar? ¿Tu tendencia es explotar en ira? Hemos normalizado eso. Ah, no, que él es así. Así que por eso hay que entenderlo. Y muchas veces en la iglesia dicen, hermano, lo siento, yo soy así, por eso digo lo que digo. Quítense, dice el apóstol Pablo, de vosotros toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia, mala intención. Mire lo que guarda el corazón. Sigo leyendo. Dios no permite contiendas y enemistades. Hermanos, Dios no permite la mentira. Dios no permite la mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás.
Y muchas veces los creyentes, ¿cierto?, han adoptado este concepto de mentiras piadosas. ¿Existen las mentiras piadosas? Dile que no estoy. ¿Usted conoce esa situación? Dios no permite, hermanos, las palabras corrompidas, ya lo dije. Dios no permite la avaricia, Dios no permite la malicia. Dios no permite otras doctrinas y de hecho esto se recalca mucho en el Nuevo Testamento. Dios no permite la difamación. ¿Qué es la difamación? Hablar mal de otros. ¿Supiste? Peor aún, cuando tú das oído a eso. Dios no permite la difamación, Dios no permite la soberbia. Una persona soberbia es una persona que no se deja enseñar, que no acepta el consejo. Siempre recuerdo a mis abuelos cuando tenían que entrenar a un novillo, estoy equivocado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacían? Se enyugaba con un buey viejo, porque la tendencia del novillo es no someterse a ese yugo, y el buey viejo, con su fuerza, lo sujeta. Hermano, no es totalmente antiaxiomático el ser creyente y ser soberbio, no tiene conexión. Dios no permite a los contumaces. ¿Qué es un contumaz? Que le dices una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pero aún así no quiere cambiar. Y eso es muy claro. Tito 1:10. Miren, Tito 1:10, vamos ahí. Este es un pasaje que es muy interesante porque lo que hace Tito es bajar un poquito la doctrina a cuestiones que son prácticas. Eso es muy interesante en Tito. Miren, Tito capítulo 1, versículo 10. Pablo manda a Tito y el propósito y la comisión está en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, que era una isla. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí empieza una lista de requisitos para, obviamente, quien desea ser un anciano. Y la razón está en el versículo 10. ¿Saben por qué? Porque hay muchos contumaces. Otro sinónimo de contumaz, porfiado, testarudo. Y dice el texto, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, noten hermanos la connotación, esa es una epístola pastoral, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Noten el versículo 13. ¿Cuál es el mensaje para las iglesias? ¿Qué desea Pablo que el pastor Tito hiciera en las iglesias? No solamente corregir lo deficiente de establecer ancianos. Dice, este testimonio es verdadero. ¿Cuál? El testimonio de Cristo, la doctrina. Por tanto, repréndelos. Y miren esta palabrita. ¿Cómo dice? Duramente, hermanos. Duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Y saben, hermanos, a veces es necesaria el castigo. En los proverbios, ¿por qué se menciona la vara para la corrección de los hijos? ¿Por qué es necesario a veces, hermano? Porque el hijo a veces es contumaz y rebelde. ¿Cuántas madres dicen, no puedo controlar a este? Bueno, es porque has desobedecido la palabra de Dios. Dios es claro en instruirte cómo corregir a tus hijos. Un niño rebelde es un adulto que va a ser rebelde, que va a hacer lo que quiera. Dios no permite la difamación, ya lo dije. 3:2, noten Tito 3:2. Consejos que da Pablo para los creyentes, que a nadie difamen. Dios no permite la anomía, ¿cierto? Esto de yo soy mi propio dueño. Nomos es ley.
Anomía es sin ley. ¿Qué tengo que yo hacer caso? Yo me mando solo, yo hago lo que quiero. Otro sinónimo de anomía es anarquía. Chuta que hemos vivido en el país lo que significa la anarquía, el desacato a la autoridad. Ya ni se respeta la autoridad. Dios no permite el desacato, Dios no permite la amargura, Dios no permite el odio a los hermanos. La epístola de Juan es claro en eso. Dios no permite el libertinaje, el vivir de manera laica. Judas lo dice claramente. Abran su Biblia en Hebreos 13:17, por favor. Hebreos 13:17. Y déjenme leerlo porque creo que es necesario. Hebreos 13:17. Hermanos, los pastores, y esto incluye a los ancianos que son pastores también. No somos dioses, no somos perfectos, como decía el hermano Esteban, nos equivocamos, claramente, pero hay un mandato honorífico en el Nuevo Testamento que dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hermano, ¿usted ha pensado que un día va a estar frente al Señor? Nosotros, ¿cierto? Como pastores tenemos ah, un peligro latente de agradar más a las personas que a Dios, pasando por alto el pecado. Pero yo un día, y los ancianos de esta iglesia que también son pastores, vamos a enfrentarnos al Señor cara a cara. Y Él nos va a preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué no hiciste esto? Sí, algunas de estas conductas están presentes, hermanos, en un creyente. Es urgente la amonestación. No se trata de romper con el hacha al tiro. No, 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 no. Primero lo que haces es aconsejar. Mira, hermano, trata de hacer esto. Hemos visto esto en ti. Si es pecado flagrante, obviamente incluye una amonestación, exhortación, pero también en algunos casos, hermanos, la última opción es la disciplina. Claro, algunos piensan, pero se nos va a ir la gente. Vamos a perder los diezmos. Hermanos, el énfasis del Nuevo Testamento está en lo cualitativo, no en lo cuantitativo. Dios, por supuesto que desea que la iglesia crezca claramente, pero si Dios hubiera sido un Dios pragmático, hubiera pasado por alto una cosa tan pequeñita como la mentira de Ananías y Zafira. Mire, por un detalle, ¿cierto? Por un detalle, ¿qué les pasó? Uno puede decir, ah, no, no, el Dios del Antiguo Testamento es severo. Hermanos, ¿qué ven en Hechos 5? ¿Qué piensa Dios de la mentira? Fueron muertos en el acto cuando fueron confrontados. ¿Por qué en el Nuevo Testamento tenemos este ejemplo? Es un precedente para tomar en serio, hermano, lo que Dios nos dice. Tomar en serio que no podemos engañar a un Dios que lo ve todo. Por supuesto, Dios es el que hace crecer la iglesia, pero aún más, Él está interesado en la santidad de sus miembros. Esta es la razón de por qué en los primeros días de la iglesia total fue testigo de una disciplina drástica de parte del Señor en el caso de Ananías y Zafira, como un precedente para que los creyentes sepan que la iglesia no es cualquier cosa, hermanos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, no debemos olvidar que la iglesia no solo es sal y luz de este mundo, también es columna y baluarte de la verdad. Un grupo de hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa y piedras vivas, como dice Pedro, que deben ofrecer sacrificios espirituales aceptables, no cualquiera, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estas son las características, entre otras, hermanos, que suponen que cada creyente comprende su vocación y coherencia espiritual de saber conducirse como tal.
Por esta razón, hermanos, los ancianos de una iglesia no pueden rebajar el estándar que Dios mismo establece para una iglesia, pues Cristo se dio a sí mismo por su iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga. Aunque Cristo, por supuesto, llevará a esta iglesia, hermanos, santa y sin mancha, se entregó a sí mismo por ella. En el mismo libro de Efesios que se menciona esto, al principio se hace una advertencia y se establece el propósito de la elección para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pedro también, cierto, menciona, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No después, no otro día, sino durante nuestro peregrinaje en la tierra, como leíamos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Cuarto, el concepto bíblico de la disciplina. Una cosa es la definición, y la otra es el concepto. ¿Qué incluye? ¿Cuál es la esencia? Hermanos, la disciplina, según el Nuevo Testamento, no es un castigo, sino una muestra de amor. Recuerda cuando castigabas a tus hijos, los padres mayores. ¿Por qué lo hacías? ¿Porque tenías ganas de pegarles solamente? Es porque amamos a nuestros hijos. Por eso lo hacíamos. Hebreos 12:6, busque por favor ese versículo y subráyelo en su Biblia, porque ahí está la base del concepto. ¿Por qué la disciplina es necesaria? Claro, para muchos es contraproducente en el día de hoy, porque ven a medias quién es Dios. Dice Hebreos 12:6 al 8, porque el Señor al que ama, wow, disciplina, y miren qué palabrota, wow, y azota. ¿Usted entiende lo que significa eso? Golpear a una persona. Y dice el texto, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, bueno, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Reina Valera es una versión del 1500 y usa una palabra muy fuerte para referirse a que si tú no eres castigado por el Señor, simplemente eres un bastardo. Y usted entiende lo que significa eso, ¿cierto? Un recogido, que no eres un hijo legítimo. Con habitualidad, la mayoría de las personas en una iglesia poco madura toman la disciplina como algo negativo, como un menoscabo personal. Sin embargo, si tal persona es un creyente genuino, aunque sea dolorosa, hermanos, comprenderá que la disciplina es un acto de misericordia de Dios para que tal persona no solo reflexione sobre la santidad de Dios, sino que enmiende su camino y comprenda que las cosas del Señor deben tomarse en serio. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28 al 32, dice, y yo lo mencioné, lo aludí. Si quiere buscarlo para que usted corrobore, Primera de Corintios 11, 28 al 32, dice lo siguiente. Contexto, la Santa Cena. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, no tomando en serio lo que significa sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo en el infierno. Yo debería preguntarme, wow, no me he portado muy bien, no me están disciplinando. Eso debería ser causa de preocupación más que de alegría, si tú eres creyente, porque Dios castiga a sus hijos. Los responsables de la disciplina, me queda un punto más, hermanos. ¿Quiénes son los responsables? Alguien tiene que hacerlo. Aunque Dios mismo es quien puede ejercer la disciplina directamente, como el caso de Ananías y Zafira, incluyendo las advertencias de los corintios, en su misericordia delegado a los líderes de la iglesia, corregir el pecado por medio de conductos regulares.
Sin embargo, aunque los ancianos de la iglesia tienen esta responsabilidad, en realidad toda la iglesia es llamada a participar de una disciplina, por supuesto, en roles diferentes y en grados primarios. Abra su Biblia en Hebreos 3, 12 y 13, porque es una cita importante. Hebreos 12, 13. ¿Quiénes son los responsables? Todos somos responsables, hermanos. Por supuesto, hay grados, como dije, de responsabilidad. Hay grados de intercesión. Pero noten lo que dice el autor de Hebreos. Ese es un imperativo. Mirad, pongan atención, dice el autor, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, llamen al pastor que vaya y le diga al hermano. Eso no dice el texto. Miren lo que dice. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué causa el pecado? Endurecimiento del corazón. ¿Qué tengo que andar escuchando? ¿No se miran ellos mismos como son? Hermanos, gente que ha estado en la iglesia ha declarado frases como esas por no someterse al Señor, por no someterse a una disciplina. Hermanos, ahora, debido a que el rol de los ancianos de la iglesia, obviamente, el rol que tienen, ellos son los primeros delegados para administrar disciplina. Y déjenme explicarle esta breve explicación antes de pasar al punto final. Miren, en el Nuevo Testamento, cuando vemos el Nuevo Testamento, lo que vemos es que la iglesia es gobernada por una pluralidad de ancianos. Pluralidad de ancianos. Yo, el pastor Joel, soy anciano, pero tengo tres funciones. La función episcopal, no piensen en el concepto católico porque no tiene nada que ver. La función rectora y la función pastoral. La palabra pastor es poimen. La palabra, cierto, para la función rectora es egeomai y la función para episcopal viene de episcopos. Cuando Pablo dice si alguno anhela, ¿se acuerdan? Obispado significa episcopos. Uno es el honor es ser presbítero, anciano, pero mis funciones y la de todos los ancianos aquí, de hecho, todos los ancianos son a la vez pastores. Nosotros tenemos un concepto un poco equivocado por la tradición y la cultura. Muchas veces la gente mira, él es el pastor, los demás son los edecanes. Bueno, edecanes se usa en otro contexto, ¿cierto? No, los demás son los ancianos. No, 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 no. El pastor es anciano también. Aunque evidentemente en nuestro contexto, UCB, Centros Bíblicos, usamos el concepto de una pluralidad de ancianos. El pastor, habitualmente, el que se llama pastor, es el primus inter pares. ¿Qué significa eso? Primero entre iguales. Yo no soy superior a los demás ancianos en honor, pero sí tengo una prerrogativa que solamente se diferencia en lo temporal. Primera de Timoteo 5:17, ¿cierto? Dice a los que dedican a enseñar y a predicar, ¿cierto? Sean tenidos de doble honor, mayormente a los que se dedican a predicar y a enseñar. Hay hermanos, ¿cierto?, que se dedican 100% al ministerio. Esa es la única diferencia. Hermanos, la función episcopal, ¿qué quiere decir la función episcopal? La palabra episcopo, ¿cierto?, tiene que ver con sobreveer situaciones, con mirar, con adelantarse, con anticiparse. Esa es la idea. Ese es el concepto. Generalmente se nos dice que pastor, obispo son términos intercambiables. Sí, toda la razón. Pero los términos son diferentes porque apuntan a una función diferente. Primero, un anciano es en sí el honor de ser un líder espiritual, servidor de la iglesia. Ahora, relativo a las funciones, la primera función de un anciano es la de ser episcopo, y episcopo tradicionalmente se traduce como supervisor. No en el sentido moderno, hermanos, supervisor, alguien que mira más allá.
alguien que ve el problema, alguien que ve el peligro y avisa a las ovejas, no, por aquí no, vamos por acá. Obviamente el concepto de episcopo incluye vigilar, incluye también, por supuesto, tutelar al rebaño, proteger a la iglesia, administrar la iglesia. Y noten que cuando se mencionan las características del obispo, entre otras, se dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, retenedor, no que esté cambiando. Pastor, encontré otra interpretación, así que pienso diferente. No, tienes que tener convicciones doctrinales. Dice retenedor de la palabra fiel, sino también sobrio, dueño de sí mismo, no descontrolado. Imagínense un anciano descontrolado que pierde la paciencia o que se exalta en ira. Miren, amante de lo bueno. A veces tú puedes ver a un hermano que está pecando y tú no haces nada porque no tienes una sensibilidad de este concepto. Generalmente quienes son llamados al servicio pastoral, hermanos, esto es innato en ellos. Ven algo y no pueden quedarse callados. Van y conversan con el hermano. Hermano, esto no está bien. Amante de lo bueno. Hermanos, todas las características que necesitan para enseñar, pero también implican el de episcopo exhortar y de hecho convencer a los que no quieren someterse. Ahora, esto es en sí pone sobre los hombros de la responsabilidad de los ancianos de corregir lo malo, impartir reconvenciones y por ende disciplina, por supuesto. La función, hermanos, pastoral, tal como lo presenta la palabra del Señor, implica las labores de un pastor. Literalmente, poimen significa actuar como pastor. Y se tiene la figura literal del que cuida ovejas. Por eso en 1 Pedro 5:1 se dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y la palabra apacentad literalmente significa dar de comer. ¿Y qué tienen que comer las ovejas? Palabra, la palabra del Señor. Y déjenme agregar otra cosa más. Es claro en el Nuevo Testamento que cada iglesia tenía más de un anciano, pluralidad de ancianos. Y las funciones pastorales no solo implican alimentar a las ovejas, sino cuidarlas de los peligros, enmendar el camino de aquellas, ¿cierto? Siempre hay una ovejita negra, ¿cierto? Ilustrativamente, el pastor no solo alimenta a las ovejas con la palabra de Dios, también tiene una vara y un cayado, hermano, para infundir aliento a aquellas ovejas, pero también disciplina. Eso implica la labor pastoral. Finalmente, hermanos, abran su Biblia en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced, ¿a qué dice el texto? La palabra que se usa es geomai. Debería decir otra cosa. El profesor Hartmut Bayer, que hizo clases en nuestro seminario, escribe en su libro de Gálatas lo siguiente, o de Hebreos, perdón. La traducción pastores que se tiene en la versión Reina Valera no es la más correcta, ya que la palabra en griego para pastor es poimen. En cambio, el vocablo que utiliza el autor es geomai. Acordaos de vuestros pastores, Reina Valera así lo traduce. Significa más bien líderes, guiadores, dirigentes y gobernantes. Esta es la palabra que se aplica en este contexto y que se usaba para funcionarios y gobernantes del pueblo. Por eso la función de los guiadores también es rectora, hermanos. La iglesia no es cualquier grupo que anda, ¿cierto?, como se le da la gana. Es un grupo, ¿cierto?, que es gobernada por un grupo de personas. En términos generales, tanto anciano, pastor y obispo apuntan a un mismo concepto y ellos son los que son encargados de cumplir con este acto. El proceso de la disciplina, Mateo 18:15.
Y déjeme mencionarlo de la siguiente manera. Si quiere acompañarme, Mateo 18, 15 al 20. De acuerdo al Nuevo Testamento, el propio Señor considera que la disciplina es parte de la dinámica de la iglesia. Por eso él mismo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a otros dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, déjenme explicarle en breve cuáles son los pasos que se mencionan aquí. Primero, frente al pecado, que significa errar al blanco, el ofendido o cualquier creyente que sea testigo de algún pecado debe dar el paso preliminar siendo primero o personalmente donde el hermano que ha pecado en contra de otro y por supuesto primeramente ante Dios. Este paso debe darlo el ofendido o quien llega a saber de un pecado directamente, pecado que afecta la honra y la santidad de la iglesia. La responsabilidad de quien debe abordar a tal persona es reprenderlo, lo cual no es una sugerencia suave, sino una reconvención rigurosa que incluye amonestar, exponer, sacar a la luz. El pastor MacArthur dice, esto implica que todos los creyentes, sean viejos, jóvenes, chicos, ricos, pobres, hombres o mujeres, deben ser confrontados cuando pecan. No hay aquí, ¿cierto?, un trato especial para algunos y para otros, con el fin, ¿cierto?, de primero, el hermano escuche la reprensión basada en la verdad quebrantada. Por supuesto, la idea es escuchar o la idea de escuchar aquí no se refiere solamente al sentido primario, sino que implica obedecer. ¿Cuál es la resolución si no pasa nada en la primera instancia, que es privada? Déjeme leerle. En este primer paso, la resolución es doble. Primero, si el pecador escucha la reprensión, que debe ser en amor, pero también de forma directa, cambiando su dirección, la disciplina queda hasta ahí, pues la restauración ya se ha dado, la persona confesó. No hay necesidad de seguir. Sin embargo, si el que ha pecado no desea escuchar la reconvención, el creyente que lo ha abordado debe intentar exhortarlo por segunda vez, pero esta vez para redarguirlo con testigos para constatar toda palabra dicha. La presencia de testigos es clave, pues no solo sirve como confirmación del hecho pecaminoso, sino también para constatar que el pecado ya fue interpelado, el pecador ya fue interpelado y se ha vuelto a llamar. Segunda cosa, si el pecador no escucha la primera instancia privada y tampoco la segunda semi-privada con testigos, la situación debe presentarse ¿a quién? A la iglesia. Públicamente, ¿por medio de quién? De los ancianos de la iglesia, para que la iglesia en su conjunto no solo esté notificada, sino que también esté, y esto es clave, hermano, correctamente informada y no caiga en murmuraciones, sino más bien que ejerce su papel como cuerpo de Cristo, exhortando al hermano también a arrepentirse. Pues como bien señala el profesor Luz, el pecado en el cuerpo de Cristo no solo afecta al que lo comete, sino a toda la comunidad. ¿Cuál es la resolución aquí? La resolución que sigue ahora es no solo informar a la iglesia de la situación sobre la negativa de arrepentirse de la persona que ha pecado. Ahora se añade una instrucción dura, ya que no ha querido responder a la primera instancia, la segunda y tercera instancia de reprensión. El Señor ordena a la iglesia tenerlo como gentil y publicano, que es una expresión sinónima de que se está frente a un no creyente. Y eso es duro, hermanos. Por eso la disciplina no es fácil. Por eso la disciplina es triste, lo cual implica excomunión. Aquí la mayoría de los comentaristas están de acuerdo. No significa que no pueda entrar a la iglesia. Quiero aclarar eso. No, 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 no. Significa que hay que sacar a esa persona de toda actividad espiritual en la que pudo haber estado. Hay una última opción de espera, claramente. Corintios dice, y llama a los corintios, ¿cierto? Y les dice, ahora me alegro porque fueron contristados según Dios. ¿Y qué cambio hubo cuando fueron contristados según Dios? No contristados según el mundo, que simplemente es, como usted lo ha escuchado, lágrimas de cocodrilo. Por eso es importante, hermano, esto. Hay que añadir que la expresión gentil y publicano es una expresión fuerte que se usaba para referirse, ya lo dije, a paganos y no eran admitidos en medio del pueblo de Israel. En vista que se ha aplicado el procedimiento indicado, el Nuevo Testamento no excluye la posibilidad remota de que haya un arrepentimiento. Sin embargo, si no es según Dios, como ya dije, la disciplina debe permanecer. Déjenme, hermanos, terminar con cinco conclusiones. Cinco conclusiones.
Las tiene ahí y se las explico a continuación. Primero, la disciplina pretende, ¿qué cosa? Recordar. ¿Y qué debemos recordar? Recordar que la iglesia no es un club deportivo, una junta de vecinos, sino que es la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. El grupo de personas salvadas llamadas a ser santas en medio de una generación malvada y perversa. No puedes mimetizarte dentro de esta generación malvada y perversa. Debes ser sal y luz. Segundo, la disciplina pretende exponer. ¿Qué cosa? El pecado le encanta esconderse. Es como el cáncer. Liman en su libro, ¿cierto?, de 9 marcas, menciona un par de estas cosas que yo estoy mencionando aquí. Una de ellas es que la disciplina pretende exponer el pecado. Como dije, el pecado, dice Liman, le encanta esconderse como el cáncer. Bueno, la disciplina expone el pecado y muestra la urgencia de eliminarlo rápidamente con el objetivo de restaurar al hermano a la comunión completa con Dios, protegiendo al hermano de consecuencias peores. Tercero, la disciplina pretende advertir, ¿cierto? ¿Qué cosa? La iglesia tiene que comprender que pecar no es algo normal en el cuerpo de Cristo ni permitido por Dios. Por el contrario, el Señor desea que la iglesia tema y sea santa y comprenda que un poco de levadura leuda toda la masa. Primera Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Cuando alguien ha pecado, hermanos, dentro del contexto de la iglesia, dentro de la membresía tiene que saberlo, porque uno de los propósitos es advertir a la iglesia, no juegues con el pecado. Cuarto, la disciplina pretende proteger. Así como el cáncer se extiende de una célula a otra, el pecado tiende a extenderse internamente de una persona a otra. Timoteo como 5:20, Mateo 18 nos enseña que la disciplina es necesaria para proteger a la iglesia de la influencia contagiosa del pecado. ¿Qué incluye, hermanos, el pecado? Murmuraciones, difamaciones y críticas. Y tristemente a veces los hermanos se prestan para escuchar al que está mal. Oh, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, yo igual lo veo así. Y esa es la tendencia de alguien que está en pecado, está endurecido, es tratar de buscar apoyo en otros lados. Si usted es un creyente maduro, usted no debe prestarse para eso. Y de hecho, la condicionante maduro, ni siquiera debo mencionarlo. Si usted es un creyente verdadero, no debe hacerlo. Finalmente, hermanos, la disciplina pretende coherencia. ¿Qué quiere decir coherencia? ¿Han escuchado? Esto no es coherente. Esta persona dice algo, pero hace otra cosa. Pablo escribe a Timoteo, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios, Pablo? Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, sus miembros deben vivir a la altura de lo que Dios ha establecido, dando un testimonio interno y por sobre todo externo para con los de afuera. El Señor mismo dijo, pero si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, sino para echar o echarla fuera y que sea pisada por los hombres. Mac Dever dice lo siguiente, la gente nota cuando nuestras vidas son diferentes, especialmente cuando hay una comunidad llena de gente cuyas vidas son diferentes, no perfectas, pero están marcadas por un intento genuino de amar a Dios y a los demás. Cuando las iglesias son vistas como conformadas al mundo o totalmente liberales, hacen toda nuestra tarea evangelística mucho más difícil. Como dice Nigel Lee, llegamos a ser tan parecidos a los no creyentes que no hay preguntas que los no creyentes quieran hacernos y de eso no tienen ni un interés en preguntarnos. Termino con la cita de Primera de Pedro 2, 11 al 12. Hermanos, en este sentido, la iglesia tiene un testimonio que cuidar para con los de afuera, la luz de la vocación con la que fuimos llamados. Por eso Pedro dice, Primera de Pedro 2, 11 al 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, eso es lo que somos en esta tierra, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir
entre los gentiles, para los que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, considerando, miren, vuestras buenas obras o vuestra conducta coherente con lo que han creído. Hermanos, la disciplina no es un tema fácil, pero es un tema que está en la palabra del Señor. Y más aún, es algo que debemos practicar como iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú no nos has dejado, Padre, en la incertidumbre en cuanto a un tema tan difícil, pero es que es tan claro en tu palabra. Padre, ayúdanos como iglesia a ser sensibles primero a la santidad tuya. El carácter tuyo está expresado en tu palabra. Todo lo que hemos leído esta mañana, que no ha sido poco sin duda, muestra el carácter tuyo con relación al pecado. Por un solo pecado, Adán fue expulsado junto a Eva del huerto del Edén. Por nuestros pecados, el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz. ¿Cómo tomar a la ligera el pecado, Señor? Por favor, ayúdanos como iglesia a ser sensibles que necesitamos ordenarnos, necesitamos, Señor, coherencia si decimos ser creyentes, creyentes en tu palabra. Entonces, como dice Pedro, ayúdanos a vivir de acuerdo justamente a lo que ella prescribe. En el nombre de Jesús. Amén.